Muy buenas noches, bienvenidos todos los que están conectados en nuestras plataformas de YouTube y de Zoom. Bienvenidos. Rubén, hola, buenas noches, bienvenido, como siempre, una vez más, y ahora con el interesante tema de Turquía, la primera parte. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, ya podemos empezar. Qué bueno, sí. Nada más les recuerdo al público que todas nuestras pláticas quedan grabadas y que las preguntas que quieran hacer serán al final de la plática para que Rubén pueda dar toda su plática completa y todos con los micros cerrados, ¿ok? Muchas gracias, Rubén. Te dejo el micrófono. Bienvenidos. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Y hoy vamos a hablar de Turquía. Me pregunto si ustedes una vez se cuestionaron por qué un país como Turquía, que desde el 1923 empezó a acercarse al occidente, empezó a abrirse, empezó a tener reformas para ser un país moderno y laico y avanzado. ¿Qué pasó que este país, los últimos años, dio un giro de prácticamente 180 grados y hoy en día está regresando a una sociedad conservadora, ortodoxa, tal vez atrasada? ¿Qué pasó que eh, ¿qué pasó que este proceso empezó a funcionar y cómo llegamos a este nivel y a esta situación? Entonces, para eso quisiera empezar con la historia y para que vean, para analizar qué realmente pasó, qué proceso sucedió para que suceda este gran cambio. Entonces, vamos a empezar y les cuento del Imperio Otomano. El Imperio Otomano de Turquía dominaron prácticamente todo el mundo moderno y claro que todo el Medio Oriente durante muchos años, desde 1517 hasta 1917, que es la Primera Guerra Mundial. Eran 400 años que este gobierno o este régimen controló y tenía bajo su mando todo el Medio Oriente y otras provincias. Ahora, pero vamos a ver. Ahora, también les cuento algo muy importante sobre Atatürk, que era el líder que formó, era un mariscal de campo, un estatista turco, y él es el fundador y el primer ministro y presidente de la República de Turquía. Él era un general y estaba a mando de la división en la batalla de Gallipoli, que era una batalla brillante donde los otomanos pudieron resistir un ataque de de unas unidades ingleses, italianos y otros franceses. Quiere decir, era un hombre brillante también en el campo militar. Pero el problema es el siguiente, que la derrota de la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano era una derrota humillante. Y los aliados ocuparon Constantinopla durante 3 años, de 1918 hasta 1923, y todas las provincias que tenía Turquía en Medio Oriente pasaron a ser ahora como mandato de los aliados que ganaron la Primera Guerra Mundial. En esta diapositiva que vemos, no vamos a toda la historia, eso
representa aquí la decadencia paulatina del Imperio Otomán en los últimos años, desde 1857. Pero vamos a ver nada más lo último hasta la Primera Guerra Mundial, y ese es el color verde oscuro que vemos en la diapositiva. Entonces vemos que toda esta zona del Medio Oriente, que es Siria, Líbano, Israel, Palestina, Irak, Irán, y todo eso, Irak, Jordania, ellos perdieron en la derrota humillante de la Primera Guerra Mundial. Ahora, Mustafa Kemal era un oficial, un general orgulloso de su tierra, de su país, y realmente le hirió todo eso de la derrota tan rotunda de un imperio tan importante y tan fuerte del pasado, y se empezó a preguntar qué pasó aquí, por qué pasó este desastre. Entonces, él con algunos oficiales jóvenes de esta época encabezaron el movimiento que se llamaba Movimiento Nacional Turco. Este movimiento de los oficiales, ellos embarcaron en una guerra de independencia de Turquía, donde querían echar a las fuerzas extranjeras, que eran los aliados de la Primera Guerra Mundial, desde Turquía. Y realmente fue exitoso, y en el 1923 logró la independencia y se estableció la Primera República de Turquía. Él era el primer presidente y empezó con algunas reformas de gran alcance para crear un Estado moderno, democrático y laico, y transformar a Turquía, que era en esta época un país muy atrasado. 60% de la población estaba en la parte rural, dedicándose a agricultura. La tecnología estaba prácticamente en ceros, la ciencia también, y todo lo demás. Ahora, él quería, o vamos a seguir primero a terminar acá. Le voy a dar solamente un ejemplo de algunas leyes que él transformó. Y era la ley de apellidos. En 1934, el Congreso votó por una ley de apellidos en la cual cambiaron el apellido de Kemal, de Mustafa Kemal, al Atatürk. Y Atatürk significa el padre de la patria, el padre de Turquía, como un acto de honraron al primer presidente que construyó la Primera República de Turquía. Y a propósito, como anécdota, hasta esta fecha, 34, no había apellidos en Turquía. Y toda la gente les identificaban según la población de origen. Dijeron fulano de tal de la ciudad de tal, o por su ocupación, fulano el carpintero, etcétera, etcétera. Imagínense qué atraso, eso era común en la Europa en la Edad Media, pero no en 1934. Bien. Ahora, él estaba influido por las ideas liberales occidentales y los logros económicos, científicos, tecnológicos tan grandes del occidente. Y también por la humillante derrota que ya hablamos y el atraso y debilitamiento del Imperio Otomán durante muchos años, hasta llegó a la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y empezó a pensar, ¿por qué pasó eso? ¿Cuál es la razón de la decadencia de Turquía
durante los últimos años del Imperio Otomano. Y llegó a la conclusión que realmente el mal más grande de Turquía era la religión musulmana. ¿Por qué? Porque esta religión es dogmática, muy cerrada, no hay pluralismo, no permite pensamientos liberales, y por todo eso, por encerrarse en este tipo de religión dogmática y encerrada, no pudo avanzar el país. Y aquí quiero discutir un punto muy importante y les quiero preguntar algo. ¿Alguien puede decirme, por favor, cuántos premios Nobel musulmanes existen? ¿Cuántas personas musulmanas, árabes musulmanes, recibieron el premio Nobel? ¿Alguien sabe? Pues yo les cuento, ninguno. Y es muy raro, ¿por qué esta gente musulmana nunca obtuvieron un premio de paz? Y la respuesta, no la única, pero muy importante para eso, es volvemos a lo que pensó Atatürk, la religión musulmana. La religión musulmana es una religión muy dogmática, muy encerrada, no permite pluralidad de pensamiento, no permite pensamientos modernos de ciencia, porque hay una dogma de la religión y todo lo que dijo Mahoma y el Corán es sagrado y no lo puedo cuestionar. Entonces, esa es una de las razones que no se desarrolló una ciencia o una tecnología en Turquía y en otros países árabes en esta época. Entonces, así pensó Erdogan y pensó que el malo de los malos era la religión musulmana. Y por eso hay que hacer reformas importantes y cambiar el rumbo del país a otro lado. Según él, una religión que nació hace 1400 años no puede ser relevante en 1920 o 1930, en la época moderna, donde ya hay muchos avances de ciencia, de tecnología, etc. Y él estaba hasta envidioso de los países occidentales como Inglaterra, Francia y otros, que ya pasaron la revolución industrial y tenían unos avances increíbles tecnológicos. Tenía trenes, tenía industria, tenían muchas cosas modernas que en Turquía ni pensaban que pueden subsistir. Entonces empezó a introducir reformas muy profundas para sacar el Islam de la vida cotidiana y la vida social de Turquía. Y con esto pensó que se va a resolver muchos problemas que tiene este país y muchos atrasos que existen en este país. Entonces, empezó por cambiar la escritura. En vez de la escritura en letras árabes, ya usó la letra latina. Hasta la vestimenta. Las personas ya estaba prohibido a las mujeres poner el jihad, que es como burka, y a los hombres el turbán. Prohibió el rezo de 5 veces al día en el ejército, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, porque era general. Cerró muchas mezquitas y madrazas porque se dio cuenta que si va a seguir educando nuevas generaciones en esta
teoría, en estas escuelas que siguen con el pensamiento cerrado y limitado, va a ser muy difícil que el país cambie. También quitó la ley de Sharia, es la ley de Corán, de los sistema judicial de Turquía, lo que estaba antes. Luchó, por ejemplo, contra la poligamía. Ustedes saben que en Islam un hombre puede tener hasta 4 o 6 mujeres. Y legisló una ley que prohibió el casamiento. Es un ejemplo que quiero darles. Prohibió el casamiento de personas hasta la edad de 18 años. Se podía casar solamente de 18 años y demás. Y por otro lado, obligó a casarse antes de la edad de 28 años. ¿Cómo lo hizo? La gente que se casó después de los 18 años, de los 28 años, perdón, les negaban la posibilidad de trabajar en el gobierno, les negaban los servicios del correo, y acuérdense que en esta época no tuvimos las redes sociales, el internet. La única manera de comunicarse con gente de otra parte, sobre todo cuando la infraestructura de carreteras era tan precoza, la única manera era el correo. Entonces, aparentemente forzó a la gente a casarse entre 18 y 28 años. ¿Cuál era el objetivo? Porque él no quería que haya muchas niñas de 12, 13, 14, 15 años disponibles para ser la segunda, la tercera o la cuarta mujer de muchos hombres que podían tener el lujo de tenerla más de una mujer. Entonces, con la prohibición de casamiento hasta los 18 años, logró hacerlo. Esa es solamente una anécdota, pero miren qué tarea gigantesca tenía él para poder transformar el país, porque era hasta la vida cotidiana, las costumbres y todo lo demás. Bien. Él también introdujo los casinos y permitió tomar alcohol en Turquía, porque el ideal de él era acercarse al occidente, porque lo vio tan avanzado de punto de vista, vuelvo a decir, científico, tecnológico, etc. Ahora, hay que entender el proceso que empezó en esta época y con esta revolución cultural. Esta revolución ha sido muy bien acogida en las grandes ciudades por el alto nivel de educación y la influencia de las ideas liberales de Europa, las ideas liberales progresistas. Pero todas estas ideas, toda esta revolución no llegó a las zonas rurales del país por ser incomunicadas. La comunicación en esta época era muy, muy deficiente, pero también por el bajo nivel educativo y porque la gente de la parte rural del país eran mucho más ortodoxos, eran mucho más religiosos. Por todas estas razones que mencionamos, esta revolución ha tenido una acogida muy buena en las ciudades grandes y menos en la parte rural. Es un punto importante que hay que entender. Bien. Otro factor que influyó mucho en este proceso que vamos a descubrir después era la inmigración. Ya en los años 30 y 40 empezó una inmigración de turcos
ustedes saben, a países occidentales donde se necesitaba mano de obra calificada y gente de alto nivel, como Alemania, Francia, etc. Alemania es un ejemplo típico. Entonces, los turcos que tenían alto nivel de educación y eran más liberales, de repente encontraron un horizonte abierto de posibilidades de trabajo en los países europeos, Alemania, Francia, Italia, etcétera, etcétera. Y empezó una inmigración a estos países. Entonces, por un lado, muchas personas que eran los clientes de esta revolución de Atatürk se inmigraron y salieron a otros países. Eso era otro factor que después vamos a ver cómo influyó. Les cuento que muchos gobiernos turcos, después de Atatürk y él mismo, trataron de frenar esta tendencia que los islamistas, bueno, después vemos eso, al poner un límite de 10% de los votos para formar un nuevo partido político. Una barrera un poco más rígida para que no haya muchos partidos políticos inscribiéndose en las elecciones del país. Y eso realmente pasó en la ley y el límite para formar un nuevo partido era más alto. Bueno, ahora, a pesar de todas esas tendencias, Turquía continuó el acercamiento al occidente que empezó Atatürk, pero gobiernos que vieron después siguieron con la misma tendencia. Y les doy algunos datos que son interesantes. Turquía empezó a afiliarse a organizaciones europeas como el Consejo de Europa en 1949, ya, después de la Segunda Guerra Mundial. Eran parte de la OTAN en 1952. Se asociaron a la OTAN. Ustedes saben, la OTAN es la Organización para la Cooperación del Atlántico Norte. Entraron a la OCDE, que es otra organización de cooperación y desarrollo económico, en 1961. Entraron a la OSCE, que es otra organización para la seguridad y cooperación europea, en 73. Y formaron parte de la G20, que eran los 20 países más importantes económicamente del mundo, en 1999. Y realmente empezó una negociación para estar plena socia de la comunidad europea, porque ella tenía un estatus de miembro asociado desde 1963, pero no era un miembro total. Entonces ya empezaron las negociaciones de entrar a la comunidad europea como la conocemos hoy en día. Entonces, esto fue, en pocas palabras, lo que pasó en Turquía desde su establecimiento en 1923 por Atatürk y con el deseo y la revolución de acercarse al occidente, tener un Estado laico, un Estado moderno, y esto fue realmente la orientación de la política y los gobiernos hasta que pasó algo para algunas personas triste, para algunos no. Hasta que subió un señor, ese es Atatürk, claro, cuando estaba eso, hasta que llegó al poder el famoso Erdogan. Y con esto empezó un cambio, un giro en la política. Ahora, primero analizamos, antes de hablar de Erdogan, analizamos la situación.
le dijimos que uno de los factores importantes es que, bueno, vamos por orden. Primero les voy a presentar en dos palabras quién es Erdogan y después vamos a seguir con el proceso. Pues Recep Tayyip Erdogan fue el alcalde de Istambul desde 1994 hasta 1998. Después fue primer ministro de 2003 a 2014 y en 2014 hasta la fecha es el presidente de Turquía. Les cuento que en 1973 cumplió su formación educativa en una escuela para imams. Imam es un líder religioso ortodoxo de la religión musulmana. Después estudió en la Universidad de Ankara, de Istambul, perdón, y terminó Economía y Comercio. Pero desde su principio de su carrera política era muy conflictivo. Es un hombre conflictivo, agresivo. Durante su mandato como alcalde de Istambul, tuvo algunos discursos muy conservadores y poco tolerantes religiosos, según lo que aprendió en esta escuela de los imams. Y como la ley de Turquía era que Turquía es un país laico, lo encarcelaron por dar esos discursos fanáticos ortodoxos musulmanes y fue encarcelado para 10 meses en prisión y le prohibieron también participar en puestos de gobierno durante algún tiempo. Otra vez, por dar discursos de intolerancia religiosa. Pero ese señor es muy astuto y muy hábil. En 2001 formó el Partido de la Justicia de Desarrollo, la AKP, y era ganador de las elecciones generales de 2002. Tras de más de 11 años como primer ministro de Turquía, se presentó a las elecciones presidenciales en 2014 y resultó vencedor. Ahora, ¿cómo pudo ganar esas elecciones? Y aquí volvemos a todo lo que escribimos en la primera parte. El cambio demográfico de las ciudades grandes y modernas de Turquía empezó a suceder desde hace muchos años. Desde los años 40 y 60, perdón, 40 y 50, con la revolución tecnológica y el avance tecnológico en el campo de Turquía, porque la mayoría de los ciudadanos eran campesinos, empezaron a introducir maquinaria agrícola en el campo, tractores, sistemas de riego y todos los avances que conocemos. Con ese avance tecnológico sucedió algo muy conocido. Muchos campesinos perdieron su puesto de trabajo. En todo el mundo es la inmigración enorme de toda esta gente a las ciudades grandes.
inmigración de la gente de alto nivel económico y alto nivel más educativo a otros países de Europa, vamos a ver que paulatinamente la estructura social de las ciudades grandes empezó a cambiar. Cada vez había más personas religiosos, ortodoxos, conservadores, y cada vez menos gente liberal al tono de la revolución de Ataturk. Entonces, por esta razón, básicamente, por el cambio demográfico en las ciudades grandes, donde están la mayoría de los votos, pudo Erdogan ganar las elecciones. Y creo que es claro, ¿no? Bueno. Volvemos a las elecciones de 2014, cuando fue elegido como presidente, y quiero hablarles de una anécdota para que vean ustedes el carácter de este señor. Es un tipo muy astuto, mentiroso, pero muy hábil para conseguir sus objetivos. Y la anécdota es que durante las elecciones de 2014, cuando fue candidato a la presidencia, todavía había en las ciudades muchas personas liberales, con ideas liberales, abiertos y todo lo demás. Y ellos tenían miedo de él porque ya tenía muchos antecedentes desde sus discursos religiosos intolerantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha hecho él? En una entrevista con un canal de televisión muy importante, en la época de elecciones, se veía a él tomando unas galletas y tomando té. Pero lo extraño era el mes de Ramadán. Ustedes saben que los musulmanes en el mes de Ramadán pueden comer solamente en la noche. Pero él, en la entrevista durante el día, tomaba sus galletas, comía sus galletas y tomaba el té. Este astuto lo ha hecho para dar una imagen de una persona liberal, abierta, y para ganar parte de los votos de los liberales. Y así fue. Y por eso, no solamente por eso, pero ganó las elecciones. Entonces, es un señor astuto que no... que puede hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo. Bien. Cuando llegó a ser presidente, el presidente en Turquía es un presidente representante del país, pero no tiene mucho poder ejecutivo. Es un punto importante y quiero contarles después para que vean cómo lo cambió. Entonces, tenía su agenda de regresar al país, a un país musulmán, a un país con la ley de la Corán, etc. Ahora les voy a explicar por qué. Pero tenía todavía facultades limitadas para hacerlo. Pero como presidente tenía muchas, como representante del país, pero pocos facultades ejecutivas. Bien, entonces, pero sí, desde entonces ya empezó, antes cuando era alcalde y todo lo demás, empezó una revolución del sentido contrario. ¿Y por qué? Erdogan se identifica con la ideología y las ideas de los hermanos musulmanes. En dos palabras la historia, en 1929 en Egipto hubo un estadista egipto musulmán que prácticamente puso las bases de la teoría de los hermanos musulmanes. Lamentablemente, esta es la base ideológica de muchos grupos terroristas en Medio Oriente y en el mundo.
Y para resumir en 2 palabras, podemos tener una plática sobre eso porque es importante, pero ahora les voy a resumir. Él tiene 3, en su ideología, tiene 3 principios básicos. 1, sacar a los infieles, quiere decir que no son musulmanes, judíos, cristianos y todos los demás, del Medio Oriente, porque son un cáncer que hay que sacar del Medio Oriente. El segundo principio importante, establecer un califato árabe grande como la época de la gloria del Islam, sobre todo Medio Oriente, y como segunda etapa en todo el mundo. Él vivió en Egipto bajo el del rey de Farouk, en la época del rey de Farouk, y vio todo lo que han hecho los colonialistas, los países colonialistas, todo lo que hicieron después de la Primera Guerra Mundial en Medio Oriente. Tenía una objeción a todo eso. Y dijo que hay que sacar toda esta gente extranjera, los colonialistas extranjeros del Medio Oriente. Eso era el primer principio. Ahora, el tercer principio era que hay que imponer el Islam y la ley de Sharia, que es la ley del Corán, en todo el mundo. Todas estas leyes liberales de democracia, de igualdad de genio, genio y todo lo demás, todas las ideas democráticas eran ideas extrañas y opuestas a la religión musulmana y deben de estar combatidas con toda la fuerza. Entonces, hay que volver a imponer la ley de Sharia, el Islam, en todo lo que es la vida política y cotidiana en Medio Oriente. Entonces, estas ideas son muy agresivas, pero muy acogedoras para la situación de 1930-1929 en Medio Oriente, cuando las fuerzas coloniales dominaban el Medio Oriente. Ahora, lamentablemente, esta filosofía y estas ideas y estos principios fueron adoptados, y eso es muy importante de entender, por grupos terroristas en Medio Oriente y en todo el mundo. De una u otra manera. Grupos como Al-Qaeda, que todos conocemos, Daesh, que es ISIS, que es el Islamic State of Iran of Iraq en Siria, que es la Daesh, que son la tremenda organización terrorista que ha cometido horrores durante su época. También Hamas de Gaza, Hezbollah en Líbano, en fin. Para muchos grupos terroristas, esta filosofía y este dogma de pensamiento les caía muy bien y era una base teórica para todo lo que se han hecho. Y aparentemente vemos que es una teoría muy acogedora, porque mucha gente educada para el Islam le vieron esta teoría o estos dogmas o estas ideas como muy atractivas. Pero es importante saber que los hermanos musulmanos con su teoría eran la base de muchos grupos terroristas muy peligrosos. Y entre paréntesis, me estoy saliendo un poco del punto, pero es importante, Obama y su administración no entendieron eso. Cuando Mubarak era el presidente de Egipto, ellos apoyaron al Mursi, que era un candidato de los hermanos musulmanes, y querían sacarle a Mubarak del trono
para imponer a Mursi como nuevo presidente democrático, entre paréntesis, de los hermanos musulmanes en Egipto. Ahora, por ignorancia, por no entender quiénes son los hermanos musulmanes, lo lograron. Y lograron la primavera árabe en todo Medio Oriente, que sabemos ya que era un desastre, que era un derramamiento de sangre horrible, que sigue hasta hoy en día. Pero volviendo a Egipto, ¿qué hizo Mursi? En el primer año, él era presidente de Egipto un año. Entonces, tiene muchos logros. El primer logro importante era asesinar a los cristianos coptos en Egipto, en sus mismas iglesias. Hubo una matanza tremenda de los hermanos musulmanes de egipcios cristianos coptos en sus iglesias. Otro logro que no pudo, porque ya le hicieron el golpe de Estado. Entonces, el otro logro era, quería cambiar la constitución de Egipto y ponerse como dictador eterno. Quiere decir que no cambia cada 6 años en las elecciones. Entonces, eso no entendió Obama, ni Hillary Clinton, ni la administración, que los hermanos musulmanes por fuera era un movimiento democrático, social, muy avanzado, que quería para los pobres, etcétera, etcétera. Pero no es así. Lo que querían es sacarlos infieles del Medio Oriente y de Egipto, y quiénes eran los coptos cristianos, etcétera, etcétera. Los 3 principios que hablamos. Imponer la ley de Sharia y todo lo demás. Entonces, por suerte, como mi opinión, los países del Golfo Pérsico, y Obama le amenazó que va a dejar de pagar, entonces, hubo un golpe de Estado de Sisi, que es el presidente de hoy en día, pero Obama le amenazó a Sisi y le dijo que va a dejar de pagar el apoyo de $4,000 millones a Egipto que Estados Unidos está pagando cada año. Y es una cosa muy importante, el apoyo es muy importante para la economía débil de Egipto. Entonces, los países del Golfo, Emiratos Árabes, Bahrein, etcétera, ellos le mandaron $5,000 millones este año para demostrarle a Estados Unidos que no puede meterse en asuntos internos del Medio Oriente. Entonces, en vez de mandar $4,000 millones, dijeron, no necesitamos los dinero de los gringos. Les vamos a mandar $5,000 millones y así fue. Había un golpe de Estado, arrestaron a Mursi y todo lo demás. Bueno, todo eso era entre paréntesis, nada más para explicar la política de Erdogan desde ahí para adelante y para hacerles entender que él es un fanático y apoya mucho todos los principios de los hermanos musulmanes en todo el mundo. Entonces vamos rapidito a los porque veo que el tiempo está ya corto. O si quieren, paramos acá y podemos seguir. Anita, ¿qué dices? Podemos seguir la próxima. Lo que tú quieras. ¿Quieres que hagamos las preguntas ya y sigues la semana que entra con la segunda parte? Sí. Entonces dejamos las reformas de Erdogan y cómo empezó a cambiar el país para la próxima semana. Y su política internacional, y viceversa Israel y todo lo demás, que es muy importante. Entonces, porque si empiezo con eso ya no vamos a alcanzar en 15 minutos. Ok, entonces si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o escribirla en el chat y yo la hago.
Yo sí quisiera preguntar cómo están viviendo los judíos ahorita en Turquía, porque yo sé que hay una comunidad grande de paisanos de judíos ahí en Turquía. Bien, los judíos, siempre había judíos en Turquía, también es un asunto grande y extenso, pero claro que van a sufrir, va a haber más opresión, porque Erdogan otra vez, con todas las ideas de los hermanos musulmanes, está contra los infieles. Y está manifestando eso en su política exterior y en la política interna también. Entonces, la suerte de los judíos en Turquía va a ser comprometida en los próximos años. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, si tenemos 5 minutos o 10 minutos más, podría yo empezar con algunas reformas que puso él en Turquía para poder avanzar la próxima vez las cosas importantes que queremos. Ok. Perfecto. Bien. Entonces, Nada más hay una pregunta, Rubén. Actualmente Turquía se convirtió en un país de mucho conflicto protegido por Rusia, ¿no? Nos preguntan. bueno, es una excelente pregunta que la vamos a contestar la próxima semana, pero ya quiero decirles que Erdogan tiene la ideología agresiva del Imperio Otomano. Quiere decir, él quiere la hegemonía en Medio Oriente. Él quiere estar involucrado en toda la política del Medio Oriente, y por eso le doy algunos ejemplos. Se metió en el conflicto entre Qatar y los Emiratos Árabes y los demás, apoyando a Qatar, y se fue con Irán, junto con Irán, contra los Emiratos Árabes y los demás. A pesar que Irán es un país chiita y él es sunita, pero cuando le conviene, está yendo con los enemigos también. Eso es un ejemplo. Rusia es otro ejemplo. En los años 50 había un conflicto y un miedo muy grande en Turquía por Rusia, porque Rusia, la única salida de Rusia al Mediterráneo es el estrecho del Bósforo, que es la separación entre Europa y Asia, que está parte de Turquía, ¿verdad? Entonces, los turcos tenían siempre miedo que Rusia va a fuerza a intentar de tener el control sobre este estrecho tan importante para tener el acceso al Mediterráneo. Y esa es una de las razones que Turquía entró al pacto de la NATO, para que los europeos le protejan contra Rusia. Pero las cosas han cambiado. Ustedes saben, por su política internacional en Siria, por ejemplo, porque apoyó a Daesh, a ISIS. Es algo increíble que vamos a hablar la próxima semana. Apoyó un grupo de terroristas como ningún país no los apoyó. Y por eso Estados Unidos le pusieron sanciones económicas. Y por las sanciones económicas, él empezó a acercarse ¿a quién? A Rusia. Porque Rusia, con mucho gusto, todo lo que es contra Estados Unidos, se alió con Turquía, le mandó mucho armamento, tecnología, etcétera, etcétera, para contrarrestar las sanciones de Estados Unidos que puso a Turquía con mucha razón. Entonces, últimamente hay un acercamiento, pero no en todo. Hay un acercamiento en ciertos. El Medio Oriente es muy complicado, no hay blanco y negro, pero en ciertos campos hay un acercamiento de Turquía a Rusia. En otros campos son enemigos. Por ejemplo, en Siria hay algunos problemas entre rusos y de Turquía.
Ustedes saben que hasta Turquía derrumbó un avión ruso con 222 pasajeros por equivocación, pero pasó. Y casi empezó una guerra entre Rusia y Turquía. Entonces, el mensaje que quiero transferir es que nada es blanco y negro en Medio Oriente. Y la respuesta es la siguiente, que en ciertos campos donde hay intereses comunes, colaboran. Y otros campos donde hay intereses opuestos, pelean. Esa es la pregunta de Rusia. Ahora les puedo dar muchos otros ejemplos. Tal vez el más famoso, bueno, ya contesto bien la pregunta y dejamos. Ustedes saben que últimamente Turquía está yendo contra Grecia en una agresión increíble por dos razones. Uno, hay yacimientos de gas muy grandes en el Mediterráneo, en el agua territorial de Grecia. Según la ley internacional, son yacimientos de la misma Grecia. Pero Turquía no acepta eso. Entonces ustedes vieron lo que pasó últimamente, que la flotilla turca con aviones de caza y todo lo demás entraron al mar Egeo para despojar a Grecia de esta agua territorial. ¿Y quién ayudó a Grecia? Francia y los Emiratos Árabes. Y Turquía fue con todo el riesgo de un conflicto contra Grecia. Bueno, hay otro ejemplo pero vamos a dejarlo acá. Entonces, Turquía tiene una política muy agresiva, porque también sabe, por experiencia, que el Occidente es débil, no quiere tomar decisiones. Los países europeos están divididos en muchas veces. Entonces, como Putin, como Erdogan también sabe que puede hacer muchas cosas ilegales, ilegítimas, sin que tendrá una consecuencia inmediata importante. Y por eso se atreve de hacer cosas ilegales, ilegítimas, sabe que va a salir con la suya. Con eso acabo. ¿Alguna otra pregunta o observación? No, bueno, completó de que además que Turquía está en un punto muy estratégico, mitad de Europa, mitad Asia. Claro, muy estratégico, sí. Y hablamos del estrecho de Bósforo, es muy importante para Rusia y por eso se acerca a Turquía, porque tiene que tener el acceso al Mediterráneo. Claro, lo que pasó en 52, que eran enemigos, ha cambiado, ahora es diferente. Pero sí, la situación geopolítica de Turquía en el mundo es muy importante. Yo quería preguntar, ¿hay elecciones en Turquía? Sí, hay elecciones en Turquía, pero hay muchos observadores que dicen que, otra vez, que estas elecciones no son muy legítimas, etcétera, pero más que todo por el cambio demográfico de cual hablamos hace un poco, Erdogan tiene un apoyo, yo diría, de menos de 50% de la población, pero un apoyo grande de tal vez 40% de la población. Pero como en todas las democracias, cuando la población se divide mitad, más o menos, es una situación muy precaria, muy peligrosa. Lo vemos en Estados Unidos ahora y lo vemos en muchos lados, donde la diferencia no es abismal, que ganan los ortodoxos o que ganan los liberales. La situación es muy precaria y se presta a muchas cosas. Entonces, Turquía es también en una situación donde más o menos la mitad son liberales todavía y la mitad son conservadores ortodoxos. Y por eso hay elecciones todavía, pero el hecho es que él ganó en 2014
ganó las elecciones. Les cuento otra cosa. Hubo un golpe de Estado contra él en 2017, acuérdense, lo vamos a hablar la próxima semana. Hubo un golpe de Estado del ejército que no aceptó sus maneras dictatoriales. ¿Sí? Él cambió la constitución. Él ya no es un presidente hoy en día representativo como era antes. Hoy día tiene el poder absoluto como el primer ministro antes, porque cambió la constitución. Entonces, por eso hubo un golpe de Estado contra él que él pudo controlar. Y mandó a nada más de 125 empleados públicos a la cárcel y nada más 25,000 oficiales a la cárcel. Cerró muchos periódicos, estaciones de televisión, etcétera, etcétera. Quiere decir, es un dictador que hoy día tiene el sartén por el mango y yo creo que tiene el control, no absoluto, pero casi absoluto de Turquía. Y yo preveo que en las próximas elecciones va a ganar fácilmente las elecciones. ¿Cuál es la relación de Turquía con Israel? Ese otro, ustedes me están quitando todos los temas de la próxima semana. Entonces lo dejamos para la semana que entra. Claro, pero lo vamos a hablar, claro. Entonces, yo creo que con eso ya ha pasado una hora. Les agradezco muchísimo la asistencia y las preguntas. Si no hay más preguntas, yo suelto el micrófono. Gracias, Rubén. No tenemos más preguntas. La semana que entra contestarás las que se tengan que contestar con el tema que sigue. Y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a ti, Rubén, por esta información. Y nos vemos en el próximo miércoles, primero Dios. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Gracias, Anita. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bye, bye.